No, ahora sí. No, es que tengo que compartir y dejar de compartir para que me aparezca la opción de darte vos la opción de compartir. Bueno, la otra. Estabas con la parte de la Bien, responsabilidad objetiva, creo. sí, estaba Eso. hablando y estaba silenciada. Entonces, estaba hablando de la teoría de la responsabilidad objetiva. Bueno, esta despoja de elementos subjetivos y se funda exclusivamente en el hecho de que un Estado recibe un daño y de que ese daño tenga un nexo causal con un agente, en este caso un sujeto del derecho internacional, produciendo así una violación a dicho derecho. Entonces es aquí donde encontramos tres elementos importantes. El primero sería que un daño haya sido causado, que exista nexo causal entre el daño y el agente y que haya violación de derecho internacional. Seguimos, sí. Después tenemos los tratados internacionales. En el artículo 2.1 del Tratado de Libre Comercio restringe el concepto de tratado a aquellos acuerdos internacionales hechos por escrito y entre estados. El acuerdo internacional, el concurso de voluntades es la esencia misma del tratado, debe ocurrir en el plano internacional y ser regido por el derecho de gentes. La validez y obligatoriedad de cualquier acuerdo se relaciona con el marco del derecho internacional público. Tenemos el que es celebrado por escrito. La convención no se ocupa de los acuerdos orales, a los que sin embargo no excluye. Estos acuerdos orales pueden ser reconocidos por un juez internacional en ciertas circunstancias. Y tenemos por último, entre Esto, perdón, estados, esto es que cuando es un donde, representante, sí, perdón, esto es cuando el representante legal de un Estado se va de boca en una conferencia internacional a viva voz, hace una declaración y dice, vamos a apoyar, a ver, por ejemplo, en el Tratado del Limón de Estados Unidos había, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos había fijado determinadas limitaciones para la importación de ellos, la exportación nuestra de limones. Ellos habían limitado la capacidad de importar limón a Estados Unidos y eso perjudicaba seriamente a los productores tucumanos. Entonces, en una visita que tuvo el presidente de la Nación, charlando con Donald Trump, le dijo, che, lo de los limones, y le dijo, no, no, quédate tranquilo, que lo de los limones lo levantamos para Argentina. Entonces, este, esta es la parte que dice acá que, que los acuerdos orales, o sea, esto es una convención, o sea, es un acuerdo de voluntades en forma oral, que se expresó oralmente, y no necesariamente se sentaron un día y escribieron y dijeron, bueno, la limitación de las importaciones de limones queda excluida de esto la República Argentina. Nada, lo dijo en una charla, salió en todos los medios y dijeron, ah, sí, lo dijo, si ya lo dijo Donald Trump, listo, ya está, chao. Entonces, sienta precedente, por eso tienen que cuidarse mucho de lo que dicen y lo que no dicen, este, porque puede generar obligaciones internacionales. de acuerdo, profe. Siga. Eh, Seguía, no sé si había alcanzado a terminar de leer el de entre estados. No, Eh, Bueno, de vuelta. Entonces, el que se celebra entre estados es cuando hay sujetos que no tienen capacidad para ser tratados, por ejemplo, una compañía comercial o un individuo. El derecho internacional regla las relaciones contractuales de un estado y de una persona privada extranjera. No significa que ésta sea asimilada a un estado ni que el contrato concluido con aquel sea asimilable a un tratado. Seguimos con fuentes del derecho internacional en el mismo tema, costumbre internacional. Acá encontramos dos significados de la palabra costumbre. La primera es la norma jurídica, que viene siendo la conducta constante y repetida en el tiempo. Y después tenemos la segunda, que es la norma consuetudinaria, que es la que surge de una práctica cuando ésta es aceptada como derecho.
Siendo esto así, resulta claro que la costumbre, la norma, no es prueba de nada y menos de una práctica. Más bien, una práctica determinada puede ser una de las pruebas para demostrar que existe una norma consuetudinaria basada en dicha práctica. Dícese también que los principios generales propios del derecho internacional no son sino normas muy generales de la costumbre internacional, como la soberanía y la igualdad jurídica de los estados, la prohibición de uso o de la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Se trata de principios formulados antes en los derechos internos y que luego, cuando surgen problemas y necesidades similares en el derecho internacional, son aplicados a este. Avanzamos con beligerantes, ¿sí? Entonces, beligerante se le designa a toda aquella nación, potencia, grupo o comunidad que se declara en guerra o participa en ella como aliado de alguna de las partes, ¿sí? Los beligerantes o ser beligerante implica tener una actitud y disposición a la guerra o al conflicto. Tenemos unos ejemplos como, por ejemplo, países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón, estados beligerantes que fueron durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, también se refiere a alguien o algo que es combativo, belicoso o agresivo. De este modo se considera que tiene una actitud beligerante, una persona que es conflictiva o que busca constantemente la confrontación. Para que una comunidad beligerante sea reconocida como sujeto del derecho internacional público, de acuerdo con las normas internacionales, debe reunir los siguientes requisitos. Primero, que el movimiento beligerante revista importancia y continuidad. Debe tratarse de un movimiento auténticamente nacional, no admitiéndose injerencia extranjera. Levantamiento de los beligerantes debe estar regido por las normas y costumbres de guerra, respetándose el derecho humanitario, Convención de Ginebra, entre otros. ¿Conoces algún grupo beligerante? Claro, las FARC en Colombia, un grupo terrorista al margen de la ley, que cumple con todos los requisitos para llamarse beligerante. La ETA, el ELN, claro, la ETA, el ELN también. El NL es el Movimiento de Liberación Nacional. Claro, y fueron... En Colombia es un grupo también al margen. Han estado presentes por tanto tiempo que bueno, se hacen conocidos y hacen tanta cagada juntas que los terminan reconociendo como tales. Exacto. Sí. Bueno, seguimos con nacionalidad. Bueno, la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con el Estado al cual pertenece, otorgándole una serie de derechos y deberes con relación a ese Estado. Tenemos diferentes tipos de nacionalidad. El primero es nacionalidad originaria, que es aquella que proviene del hecho mismo del nacimiento de una persona en un estado determinado, ¿sí? Tenemos también nacionalidad adquirida, que es aquella que proviene del cambio voluntario de nacionalidad. Tenemos también protección diplomática, es la invocación por un Estado por la responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica que es nacional del primer Estado, con miras a hacer efectiva esa responsabilidad. Perdón, de nacionalidad no van a hablar nada más. Había algo más. Yo había visto en el trabajo, si mal no recuerdo, que hablaban sobre la nacionalidad múltiple, los distintos casos, y también tocaban algo de lo de apátrida, para que salten a protección diplomática. Sí, claro, apátrida sigue, viene más adelante. Viene más adelante, profe. Y lo de ciudadanía, Claro, porque sí, lo de después se ciudadanía adaptada, me falta lo de ciudadanía múltiple. Por ejemplo, acá ustedes tienen una que es ciudadana múltiple. Tiene 2 ciudadanas y está tramitando la tercera. Sí, yo. A ver. ¿Qué, ¿Qué te vas a nacionalizar, Ye? ¿Qué? ¿De qué te vas a nacionalizar ahora?
Italiano, Ah, cierto, me había olvidado cuando de eso. salga. Sí. Entonces, vos podés tener... La En única realidad- que me va a servir para algo en la vida, porque realmente ser argentina no me da ningún beneficio. Profe, en realidad tuvimos que sacar bastantes cosas porque si no se hacía súper largo las firminas. Habíamos Ok. hablado de la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida también. Ok. Y ahí Bueno, explicamos originaria y varias- adquirida. Y en la originaria hay un tema ahí también, porque yo puedo tener ciudadanía originaria, yo puedo haber nacido en los Estados Unidos, pero si nací en Estados en un Unidos, estado. ¿perdón? Profe, En un yo estado tengo acá, si determinado tiene que quiere, ser. yo le puedo, a ver, yo tengo acá igual el trabajo, si quiere le leo los ejemplos que no pusimos en las firminas por lo que está diciendo mi compañero. Se lo No, puedo resaltar. se los cuento en 2 segundos. Mirá, Ah, bueno. yo puedo ser Originaria. argentino porque nací en la Argentina, es originaria. Pero vos fíjate lo siguiente, que si yo soy, la verdad que le corto a mi cuñado. Hola, Gustavito. Le corté. Le mando un audio y le digo, estoy en clase. Yo puedo haber nacido en la República Argentina y, perdón, haber nacido en Nueva York. Esto es un caso real que tuvimos con un tema de OCDE. El tema es que yo nací en los Estados Unidos, pero mi papá, cuando yo nací allá, estaba... mándame un segundo. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Estoy en clases, termino la clase y te llamo, ahora sí. Mi papá estaba en misión diplomática, era el secretario de Comercio, pónganle, argentino frente a las Naciones Unidas. Y bueno, y la misión diplomática dura 3 años y pum, mi mamá quedó embarazada y yo nací en Nueva York. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy argentino o soy norteamericano? ¿Qué opinan ustedes? Ambas dos. ¿Ambas No, dos? en realidad se tramita, Pero en realidad, ¿no? naces como en Estados americano y Unidos. después cuando venga a Argentina reclamas la nacionalidad argentina. Claro, sí. O sea, eres las dos. Es americano. Soy norteamericano por nacimiento. El gobierno de los Estados Unidos me tiene que dar un documento de identidad porque nací ahí y no puedo nacer como un coliflor y que me corten la raíz y me preparen la ensalada. Soy ciudadano norteamericano, tengo pasaporte norteamericano, pero a los efectos técnicos, el argentino que más nace en misión diplomática es considerado argentino por nacimiento. Es la excepción. No como el caso de Jessica, que nació en Venezuela siendo hija de una argentina, es argentina porque los padres son, no es, puede ser argentina porque cualquiera de sus padres es argentino. Claro. Entonces, el hijo de argentinos que nace en Estados Unidos, si yo hubiese nacido en Nueva York, en California, Ohio, donde sea, digo Nueva York, pero nazco en Nueva York, si naces en Miami, no, en Miami sos cualquier mierda menos Bueno, mi norteamericano. hermano Jorge nació en Estados Unidos y es argentino, venezolano y americano. Bueno, No, mentira, no pidió la Argentina. porque, ¿no? Qué traidor. Ah, no, sí, sí se la dieron porque es 19 millones, sí, se la dieron. Bueno, porque Venezuela pasa lo mismo con Venezuela, porque vuelvo a lo que dije la otra vez, que nos copiamos el código napoleónico, y entonces toda la raíz de derecho civil es la misma. Entonces podés adoptar la ciudadanía de tus padres. Entonces tenés la originaria, la de tus padres, y si él se casa con una española y se va a vivir española, al año de estar viviendo en España, o a los 2 años de estar viviendo en España con una española, puede además tener la ciudadanía española. Entonces sería por nacimiento norteamericano, argentino por la madre, venezolano por el padre, y español por la esposa. Eso La es lo que se esposa. llama ciudadanías múltiples. Múltiple. Pero Ok. no hay un tope de Bueno, hay De jurisdicciones. nacionalidades. No, Claro. lo que pasa es que hay jurisdicciones que te dicen que si vos tenés tal ciudadanía y querés ser británico, no sé, estoy inventando, querés ser ciudadano de la Luna, tenés que renunciar a tu ciudadanía argentina. Entonces sos
un lunático. No sé, la verdad que no sé qué país lo pide, pero sí sé que hay países que para que adoptes la ciudadanía tenés que renunciar a la originaria. No podés tener dos, porque hay legislaciones que no permiten las ciudadanías múltiples. Nosotros lo permitimos. Eso pasa también con las instituciones, ¿no? Cuando tienen los pasaportes comunitarios. Como las instituciones. Las instituciones Sí, no por tienen, ejemplo, las no, instituciones no no, tienen ciudadanía. me refiero, por ejemplo, a un club de fútbol, donde los que lo componen son de diferentes nacionalidades. El club de fútbol asociado Boca Juniors, asociado a la AFA tiene una reglamentación donde no permite que haya en el club más de 3 o 4 extranjeros, digamos. Entonces nacionaliza al colombiano o lo que sea para poder acceder a un pasaporte comunitario bueno, y poder traer otro extranjero más. Sí, pero eso es porque para evitar que los clubes de fútbol se llenen de ciudadanos extranjeros. Obvio, obvio. Que yo podría tener, mirá Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tiene al, Sí, al todo menos actor, franceses. al actor de televisión que se tira, que lo tocas y grita. ¿Cómo se llama el Neymar. brasileño? Neymar. Neymar. Que lo toca y ¡ah! Sí, parece que tuviese fractura expuesta cada vez que... ese pibe es Sí. un actor, ese pibe se tiene que ganar el Oscar. Bueno, lo tiene a Neymar, lo tiene a la otra, a Fideo, que no, o sea, no entiendo cómo corrió en la semifinal, yo pensé que se iba a romper en los 20 minutos, lo tiene al otro argentino, y tiene al otro, y al otro, y al otro, y vos decís, Sí, sí, todo menos franceses. todos estos son franceses, no, son de Uganda, de Angola, de Coso, había uno que era canadiense, qué sé yo, pero todos se nacionalizan franceses para ser franceses y poder hacer un seleccionado de lo mejor del mundo y decir, bueno, la limitación es que sean nacionales. Lo que pasa es que a veces algunos, por una cuestión fiscal, no les conviene nacionalizarse o no saben cuánto tiempo van a estar en el club. No todos los jugadores entran a los 7, 10 años como Messi y se retiran del mismo equipo a los 33 años. Es raro. Claro, O sea, claro. los jugadores están 4 o 5 años, después, como los caballos, se ponen viejos y hay que sacrificarlos, sirven para cemental, nada más. Pero... Qué fuerte. ¿Qué? ¿Lo de los caballos? Lo de los caballos es así. ¿O cuánto te crees que es la vida útil de un jugador? Un jugador de fútbol empieza a jugar a los 18, 17 años, le gusta O a los sea que se tiene que 17. retirar a los 30, ya no sirve para nada, o todavía. No, No, qué sé yo, Messi tiene dependiendo. 33 años y yo creo que es un muy buen jugador de fútbol, pero la verdad que no es lo que era a los 20 años. Con el Barcelona, con la Argentina nunca logró nada, pobre, pero le pesaba la camiseta argentina, pero... No sea malo, profe. Soy muy brutalmente sincero. Pero vos ves jugadores de 45 años jugando. Después por no largar y por tener un mango, bajan a las categorías. ¿Buffon cuánto tiene? ¿42? 44 creo que tiene. Wow, Buffon, Buffon. pero es un arquero. Es que no. para mí depende mucho del puesto. Del puesto Claro, del yo jugador. también iba a No es decir lo mismo eso, un porque yo arquero creo que, un delantero. claro, Sí, claro. ustedes me ven jugar a mí y la película la tienen que poner en cámara rápida para que más o menos aparezca que estoy trotando, porque o sea, yo creo que ahora me paro con una cerveza y un pucho en la mitad de la cancha y me pongo a charlar con el otro y cuando pasa la pelota, si pasa cerca la pateo, o sea, no es lo que era a los 20 años, que era igual de horrible un que 9 de ahora, área pero ahora. más flaco. Cada 9 de área. Un Sí. 9 de área. No, los jugadores de fútbol tienen la vida contada y ellos lo saben. O sea, no todos son... mirá Maradona está arruinado. Sí. ¿Cuántos jugadores de fútbol a los 45 años están quebrados, habiendo ganado millones? O sea, Orteguita, yo no sé si Orteguita tiene tanta plata hoy, ganó fortuna. O no, el Pupi Zanetti es un tipo que ha conservado la plata, pero son pocos los Pero es vicepresidente del Inter, el Pupi Zanetti, profe. Sí, es el gerente deportivo. Claro. El delantero de Brasil, Robinho creo que se llama, no me acuerdo. Adriano. Adriano Adriano. en la favela ahora. Sí. Bueno, igual te cuente, ¿cuánto ganó ese pibe? Ese era uno de los mejores del mundo. Pero se la patinan toda mal, porque bueno, hay gente que no tiene estudios y no se rodea de la gente que tiene que rodearse y se compran una Ferrari y chao, listo, se acabó y perdieron la Ferrari y dice, perdí la Ferrari.
O sea, en vez de comprarse algo y tratar de solventar el futuro, Invertir. bueno, eso pasa. No sé cómo llegamos a los jugadores de fútbol, pero bueno. Vamos con Porque usted está hablando de la múltiple nacionalidad y Eso Lean le hizo esa sí, pregunta de los llegamos. jugadores. Esa referencia. Bueno, Esa referencia, claro. si les conviene, Bueno, bienvenido sea. bien. Bueno, Siga. seguimos con protección diplomática. Esto es la invocación por un Estado, por la responsabilidad de otro Estado, por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica que es nacional del primer Estado con miras a hacer efectiva esa responsabilidad. Es uno de los procedimientos más clásicos para asegurar la aplicación de las normas del derecho internacional. Su regulación se encuentra en normas de carácter consuetudinario, o sea, por costumbre, hoy generalmente admitidas y que la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha codificado, habiendo aprobado en su sesión de 2006 un proyecto de artículos sobre la materia. La protección diplomática puede ser ejercitada con una triple finalidad: prevenir la violación de normas internacionales relativas a extranjeros, hacer cesar una actividad de carácter ilícito, obtener una reparación. Bueno, arranco a Sigue hablar un mi poquito compañero. de la patria y Eso les explicar queda, y demás. perdón, eso de Sí. la protección diplomática les queda claro cuándo aplica. ¿Cuándo puede ser que funcione ¿Cómo, profe? lo de la protección diplomática? Yo estoy en un país Sí. que es racista. Que sea racista también significa que son todos de tez oscura y que me persigan a mí por ser Claro. blanco, ¿eh? Sí, No claro, siempre sí, sí. el racismo es que persiguen a los pobres negritos. A los judíos los perseguían y eran todos rubios de ojos azules. Entonces, nada. Pero la protección diplomática, que no existía en aquel momento, yo podía invocar protección diplomática y saltar la valla de una embajada o pedir asilo político, asilo diplomático, porque este Estado está persiguiendo a todos los que son blanquito, medio whitey. Whitey es despectivo, igual que nigger es el despectivo de blanco. Entonces Ku Klux puedo Klan. pedir, ¿qué? El Ku Klux Klan, digamos. El clan mataba a los negros. Claro. Eran, Puramente racista. sí. Católicos, locos a ultranza que mataban negros, creían que los definían como inferiores y entonces los eliminaban. Pero también persiguen a los blancos. Todas las persecuciones. La realidad es que los armenios tuvieron 15 millones de muertos con el holocausto armenio, tienen menos publicidad porque, bueno, los armenios no son los que dominan el mundo y son los judíos armaron un flor de quilombo con 4 millones de muertos y los armenios 15. O sea, el holocausto armenio fue más grande que el judío, pero bueno, los judíos hicieron mejor publicidad, parece. Muy bien, Los negros, nadie dijo nada, eran los esclavos, pero la verdad es que poblaron América a costa de los esclavos africanos y se ve que en orden de prelación venía como que los judíos, los armenios y los pobres negritos africanos a nadie les importó. No les importaba porque en la época no les importaba. Fue una locura tener esclavos y traer esclavos y poblar un país entero, traer mano de obra, pero a punta de esclavos africanos que eran cazados en el África. Pero esto no fueron solamente los españoles o los ingleses que traían esclavos a América. El tema de la esclavitud, los romanos, los egipcios, los griegos lo tenían. ¿Quién se cree que construyeron las pirámides? Los egipcios salían a una batalla, luchaban contra los otros pueblos y el que perdía, chao, quedaba como esclavo, vengan a laburar y a hacer las pirámides. Y todos los caminos conducen a Roma, era porque todos los caminos tenían el ancho de lo que es un carruaje, un carro, eran hechos de piedra con calles empedradas por los romanos, pero los que laburaban no eran los romanos, sino que eran los que perdían las luchas contra los romanos en las invasiones romanas,
que los romanos capturaban como esclavos y los hacían laburar haciendo los caminos. Todos esos caminos llevaban a Roma, por eso el dicho dice, todos los caminos conducen a Roma. Claro. ¿Lo sabían? Eran No del lo ancho, sabía. que eran un poco más anchos que el carro, que el eje de las ruedas del carro para que pudiesen transitar sin mayor dificultad, porque imagínense, vos vas a caballo es una cosa, pero si llevabas un carro por una diligencia o por un transporte, lo que quisieras hacer, y había barro, se te quedaba empantanado y era un quilombo. Entonces, para que el comercio pudiese fluir mucho más rápido, los romanos empezaron a construir caminos y esos caminos los hacían empedrados, como las calles empedradas de Buenos Aires, eran así. Pero bueno, todos esos caminos eran del ancho de una calle y conducían todos a Roma, que era el destino final de todos los comerciantes. Bueno, vamos con la patria. Bueno, apátrida. Carecer de nacionalidad implica, en definitiva, no existir como persona dentro de la comunidad internacional actual, formada por naciones y estados. Miles de personas de todo el mundo carecen de la inseguridad y la protección de la ciudadanía que proporciona. Una importante proporción de los apátridas de todo el mundo son, asimismo, víctimas del desplazamiento forzoso. La apátrida no es solo causa del desplazamiento forzoso y una fuente de inseguridad para los seres humanos, sino que además puede suponer una amenaza para la estabilidad nacional o regional. En conclusión, la apátrida es un conflicto con la nacionalidad, ya que no deja determinarse a la persona con una en particular. Sí, estos son, ¿recuerdan en África, Sí. en Angola, Uganda, todos esos países donde hay revoluciones, viste, Médicos Sin Fronteras, todos esos chiquitos que se mueren de hambre, se caen como moscas, mueren por miles diarios, y agarran, y todos los que cruzan el Báltico, todos los que cruzan el Mediterráneo, se van para Italia y llegan a las fronteras, y qué sé yo, que salen de Marrakech, y qué sé yo, de Marruecos. Sí. 400 tipos arriba de un gomón y que se cagan ahogando la mitad y los marinos italianos los quieren agarrar y no los agarran y dicen que sí, que no. Bueno, toda esa gente, vos no sabés porque viene caminando kilómetros y kilómetros y han cruzado países, fronteras, y qué sé yo, vos te agarrás a uno de estos negritos que está acá en la puerta de Coto vendiendo relojes, ahora no hay porque estamos en cuarentena, están en la calle Avellaneda, no están más por acá, y vos le preguntás de dónde sos, y el tipo te puede decir cualquier país africano, y vos no tenés la certeza, porque el tipo caminó 4 países de repente, hasta que llegó a la costa y agarró, se subió a un barco, y llegó a un puerto y cayó y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Y vos dónde sos? De Bunga Bunga, y vos no sabés de dónde es. No, Dunga Dunga era otro, era un chiste. Viene de otro lugar y no sabe dónde carajo es, no tiene pasaporte. Así que bueno, ese tipo pobre no tiene, no tiene los caracteres propios para estar defendido por un Estado. Vos de última, si te pasa algo, si te afanan y te dejan en Terlipes, en el medio de, digamos, otro país, no sé, te estás surfeando en Costa Rica y te afanaron todo, te dejaron con la tabla de surf y la malla, bueno, de última podés ir a la embajada argentina y decir, hola, ¿qué tal? Yo soy de Caballito, papá, me chorearon todo. Y bueno, la embajada algo va a hacer, por lo menos te tira una camisa, un pantalón para que te vistas, llamar por teléfono para que alguien garpe la vuelta a Buenos Aires. Pero sos argentino. Estos pibes van a la embajada del país de donde vienen y le pegan un cuetazo en la cabeza por traidor por haberse escapado. Entonces, ahí están los apátridas. Nosotros decíamos, y bueno, puede ser como el de la película de Tom Hanks, El aeropuerto. Y vos decís, sí, también, que en el medio del vuelo el país haya desaparecido, el país haya desaparecido porque se subió en una guerra y no era más de ese país. Fuera del chiste o la anécdota diplomática, la anécdota del tipo yo en el banco tenía la cuenta de la embajada de Serbia y Montenegro, y yo era
conocía al embajador de Serbia y Montenegro, que era con el tipo con el que trataba todos los temas. El tipo no es un país tan chico, era un país tan chico, Serbia y Montenegro, que el embajador venía y hacía todos los trámites, aparte un tipo muy diligente, un tipo joven, le hinchaba las pelotas de estar metido en la oficina todo el día y de estar mandando un secretario, un asistente, entonces él venía a hacer los trámites directamente, y era un plato porque era, wow, era el embajador, o sea, representante del Estado en la República Argentina. Y ocurrió que justo Serbia y Montenegro tuvo la guerra y se separaron. Y entonces ahora Serbia es un país y Montenegro es otro país. Y vos agarrabas y le decías al flaco, ¿y vos de dónde sos? ¿De Serbia o de Montenegro? Y dice, y no sé, tengo que ver, o sea, Claro. tengo que ver qué es lo que haga cuando vuelva a mi país, porque depende de dónde estás. A ver, ¿vos de dónde sos? No, yo vivo en Constitución. Ah, no, Constitución es otro país. Belgrano siempre fue un país distinto. Es distinto a Buenos Aires. No, los de Belgrano somos una cosa y los de Caballito son otra. Entonces, ¿vos de dónde sos? No, yo soy de Belgrano. Ahí estaría. Bueno, ese no es una patria, porque ese ha perdido la condición de ser de un país que era Serbia-Montenegro, y ahora está en Serbia o en Montenegro. Pero el problema existe cuando el país desaparece, y puede ser que haya desaparecido como países que desaparecieron, países que desaparecieron en la Segunda Guerra Mundial, producto de la invasión alemana, o post Segunda Guerra Mundial, todos aquellos países que desaparecieron y empezaron a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran parte de la URSS, y que después, cuando desapareció la URSS, se independizaron, se separaron y empezaron a ser países autónomos, independientes. Y de repente en esa mezcla territorialidad, y un país desapareció y quedó subsumido en otro país. Entonces, bueno, ahí tenés, pero es complejo. Igual, tanto quilombo con apátridas ahora no hay, porque todos esos movimientos masivos de gente y qué sé yo, no hubo. El más grande que hubo en la historia fueron todos estos venezolanos que se nos vinieron a invadirnos, y que los tenemos por acá pululando en el aula. Pero bueno, esta zafa porque es medio argentina, entonces, bueno, la A mí no me adoptamos. aplica la ley venezolana. Cerrala, por favor. Sí, ya lo sé. Silenciala. Bueno, dale, sigan. Bueno, nacionalidad de las personas jurídicas. Entró cada uno Una persona también. jurídica, una persona jurídica es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física, sino como institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Ahí Una persona tenés que agregar, jurídica perdón, ahí tenés que agregar Sí. algo en la definición. Por una o más personas físicas o jurídicas. Ok. Porque yo puedo tener una sociedad anónima cuyos accionistas sean dos personas jurídicas al mismo tiempo, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, una persona jurídica se considera nacional de un Estado parte cuando fue constituida en su territorio, y en este mismo lugar tiene su sede social y desarrolla sus actividades económicas. Por regla general, la nacionalidad de las personas jurídicas se determina sobre la base del criterio del lugar de su constitución. ¿De dónde lo sacaron esto? Eso último. ¿Sabés? Esto no me acuerdo, no me acuerdo, profe, la página. Específicamente no, profe. Abajo están las fuentes. Hay, Porque ya hubo un... ¿Qué está mal, profe? En varios lados figuraba apátria y en otros figuraba patridia. Tuvimos un tema para saber cuál era el correcto. No, con lo de la patria no tengo problema. El conflicto lo tengo con la ciudadanía de las personas jurídicas. Las personas jurídicas no tienen ciudadanía. No es uno de los caracteres, no es uno de los caracteres propios. Sí lo es el capital, el nombre, el domicilio, pero la ciudadanía no. Las sociedades no tienen ciudadanía, porque yo bien podría tener en la Argentina una sociedad abierta, una sociedad anónima abierta, que cotice en bolsa, y que el 99% de sus accionistas sean norteamericanos,
y que los tipos levanten toda la guita y se la lleven en 2 minutos y nada. Están bajo la regulación, Marco, cerrá la puerta, están bajo la regulación de la ley local, que en nuestro caso la ley de sociedades es la 19.550, pero no está considerado como tal. Igual no me afecta, no me mueve la aguja, no que ustedes lo interpreten así, no. Yo medio que discrepo un poco también con lo que decimos en la universidad. La universidad, en la materia derecho societario, decimos siempre que las sociedades no tienen nacionalidad. Pero sí es cierto que las sociedades que están constituidas en un país, por haber estado constituidas en un país, pueden sufrir los avatares propios de un conflicto internacional entre un país y otro. Por ejemplo, en los años 70 en Venezuela se nacionalizaron las petroleras, y eso de la nacionalización del petróleo, que fue lo que impulsó a Venezuela, su crecimiento y su ingreso a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fue cuando Rafael Caldera, que era un presidente de aquel momento, nacionaliza todas las empresas norteamericanas. Entonces decís, claro, eran empresas norteamericanas y las nacionalizaron. Entonces, yo podría citar este ejemplo para apoyar lo que ustedes están diciendo y no lo que estoy diciendo yo. Pero en derecho decimos que las sociedades no tienen. Pero igual, déjenlo así, está bien, pero quería hacerles la aclaración para que sepan que van a encontrar algunas personas que les digan que las sociedades no tienen ciudadanía, no es uno de los caracteres propios como sí lo es el nombre. Dale, avancen con extradición. Bueno, extradición. La extradición es la máxima expresión de la cooperación jurídica internacional entre Estados, ya que permite a un Estado someter a la jurisdicción de sus tribunales a personas imputadas o condenadas por la comisión de delitos, gracias a la cooperación prestada por otros Estados en la cual se encuentran las mismas. O sea, y en cristiano, perdón, ¿y en cristiano qué significa? ¿Cómo? Y en criollo, ¿cómo lo explicarías? ¿La extradición? Sí. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, yo puedo decir. Sí, por favor. Por ejemplo, por ejemplo, la extradición es lo más ni menos lo que pasaba con las personas que están al margen de la ley, tipo un Pablo Escobar. Colombia no era capaz de poderlo juzgar y tenía un tratado ¿Por qué? Porque con Estados Unidos para que lo extraditaran a Estados Unidos y con las leyes de Estados Unidos lo pudieran judicializar, que era lo que siempre los carteles de Colombia le huían a que fueran judicializados en Estados Unidos y que fuera más bien en Colombia, porque obviamente la ley colombiana era un poco más flexible a la estadounidense. No, perdón, la ley colombiana no es más flexible, la ley colombiana es corrupta y no había ningún juez que tuviese los huevos suficientes para agarrar y meterlo preso de por vida sin que a los 10 minutos de declarar la sentencia mataran al juez y a toda su familia. Por eso los Estados Unidos, en un tratado de colaboración con Colombia, dijo, bueno, como el delito del narcotráfico termina afectando a los Estados Unidos, para nosotros el ilícito está dado por esa persona y lo vamos a juzgar en Estados Unidos, y entonces tenía la orden de captura